Hola, ¿cómo están? Quiero agradecer la participación que gracias a la invitación del comité organizador del Congreso Internacional de Radioimagenología, del comité organizador, como presidente el doctor Jesús Calderón, el poder participar de este evento que ya nos tiene acostumbrado que en forma gratuita llegar a todos los tecnólogos de Latinoamérica para poder capacitarnos al más alto nivel. Quiero agradecerle a todos los participantes y voy a comenzar con mi charla que trata de resonadores de ultra alto campo, UHF. ¿Qué significa ultra alto campo? Estamos hablando de resonadores obviamente mayores a 3 Tesla. Es decir, que ¿quién de todos los tecnólogos especialistas en resonancia magnética no tiene en sus sueños poder manejar resonadores como se están utilizando en la parte clínica de 7 Tesla? ¿Cuál es el intento de llevar campos tan altos al estudio clínico de los seres humanos? Obviamente, cada vez mayor relación sin el ruido, cada vez mayor resolución, tener resoluciones en micrones y poder observar en un futuro la mínima alteración producida en el tejido biológico desde la física, desde la fisiología, desde la química, y poder a partir de ese detalle que hoy nos parece aún lejano, poder contrarrestar posibles patologías o prevenir posibles patologías en la genética de cualquier ser humano. Vamos a ver un poquito por qué este desarrollo de los resonadores de ultra alto campo y un poco cuál es el sentido y ver algunos de ellos que hay desde sus inicios a la actualidad. En primer término, quiero mostrarles este mapa. Fíjense que este mapa, este planiferio, data del año 2013, cuando aún no se había aprobado por la FDA la utilización de resonadores de alto campo de 7 Tesla a nivel clínico. Ya para ese entonces, solo de una sola marca como la que es Siemens, había resonadores en todo el mundo de 7 Tesla, resonadores de 9.4, 10.5 y 11.7 Tesla a nivel mundial. Obviamente que para aquella época todos estos resonadores eran a nivel de investigación. Hoy bien sabemos que el Siemens Magneton Terra fue el primer y hasta ahora el único resonador de 7 Tesla habilitado por la FDA, el cual ya se han instalado varios en el mundo y se están utilizando ya para estudios de cuerpo completo, de los cuales en alguna otra charla lo veremos. Vamos a decir que cuál es la intención de tener un equipo de 7 Tesla. Obviamente que uno dice, bueno, un poco es la velocidad. Es decir, como siempre decimos los tecnólogos, que cuando tenemos la agenda tan cargada, que la única que nos queda es meter 2 pacientes al mismo tiempo adentro del resonador. Si no, no hay otra forma de ponerlos uno arriba de otro. Un poco el 7 Tesla o los resonadores de ultra alto campo han sido diseñados no para acelerar los tiempos, sino para acelerar el proceso de obtener imágenes más precisas de alta resolución y utilizando muchas de las características que un ultra alto campo nos brinda, poder investigar y llegar más a fondo, fundamentalmente primero en la parte de neurológica y después extensible a la parte de osteoarticular, de cuerpo, de cardio, de vascular, etc.
un proceso de evolución a través de los años, podríamos indicarlo ya que en 1990 en la Universidad de Alabama de Minnesota se instaló el primer equipo de ultra alto campo de 4 Tesla de cuerpo entero. En 1991 se instala en el Hospital Henry Ford de Detroit un 3 Tesla a nivel clínico, y ya en 1997 se instala el primer 8 Tesla de cuerpo completo en la Universidad de Ohio con un túnel de 80 centímetros de diámetro. En 1998, el primer 7 Tesla de cuerpo completo en la Universidad de Minnesota, ya con un túnel de 90 centímetros de diámetro. Y en el año 99 es donde la FDA aprueba por primera vez la utilización de un campo de 3 Tesla para ser utilizado clínicamente. Entre el año 2000 y 2003 se instalan 3 resonadores de 3 Tesla en el Hospital General de Massachusetts en Boston, en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda y en la Universidad de Niigata, Japón. En el 2004 se instala el primer equipo de 9.4 Tesla de cuerpo completo en la Universidad de Illinois en Chicago, y en el 2011 comienza la instalación del Instituto Nacional de Salud en Francia para un túnel de 68 centímetros de diámetro solo para cerebro, y ya posteriormente a ese resonador de 11.74 Tesla se sigue desarrollando y se instala el primer equipo de 11.74 Tesla de cuerpo completo en la Universidad de Friburgo, Alabama, Alemania, de la Comisión de Energía Atómica, conjuntamente con Francia y la empresa Siemens. Es decir, que desde 1990 ya se empezó a trabajar en resonadores para investigación en cuerpo completo de seres humanos, desde 4 Tesla a hoy, en el año 2020, a 11.74 Tesla de cuerpo completo que se utilizan para investigación a nivel mundial. Bien, vamos a ver con respecto a los resonadores de ultra alto campo para humanos. Este es el 4 Tesla del cual les comenté, que se instaló a partir de 1990. Y este es uno de los primeros 7 Tesla en desarrollo, que no es el que hoy se utiliza para la clínica, sino son los primeros 7 Tesla de investigación. Hoy General Electric tiene este prototipo de 7 Tesla, lo mismo que Philips también tiene su prototipo de 7 Tesla, y acá tenemos el Siemens Terra, Magneton Terra de 7 Tesla, que es el que está aprobado por la FDA a nivel para utilización de estudios clínicos en seres humanos. Algunas características: un túnel de 60 centímetros, una longitud de túnel de casi 3 metros, 2,70 y 2-3 metros con el sistema completo. Pesa alrededor de 25 toneladas. Tiene obviamente gradientes de 80 militesla metro y 200 tesla metro por segundo de slew rate. Utilización de helio líquido porque es un superconductivo. Acá vemos aquel proyecto que nació en el año 2011 del Departamento de Neurociencia Cognitiva de Holanda, donde el proyecto daba en la instalación, en el mismo lugar, en la Facultad de Psicología y Neurociencia Cognitiva, de un resonador de 3 Tesla, uno de 7 Tesla y uno de 9.4 Tesla. Este proyecto, acá lo ven cómo fue avanzando. Esta es una foto de
diciembre del 2011, donde se estaban recién realizando los primeros trabajos. Este es la preparación para el 9.4 Tesla del blindaje de RF, ya en septiembre del 2012, y este es el blindaje magnético en noviembre del año 2012 para la instalación de ese resonador de 9.4 Tesla. Fíjense el ancho, el espesor de las placas de silicio para contener el campo magnético tan potente de ese resonador. Aquí lo que tenemos a la vista es el magnetón Prisma, que fue el que se instaló de 3 Tesla, con 80-200 de gradiente, y el magnetón 7 Tesla, que no es el que hoy tenemos aprobado por la FDA, porque el de hoy ya es mucho más moderno que este, pero tengan en cuenta que este 7 Tesla en aquella época ya pesaba 38 toneladas, con un gradiente de 70-200, y este de 9.4 Tesla, también un magnetón, en el cual se utilizó 610.000 kilos de blindaje pasivo de esas placas de silicio, 61 toneladas de blindaje magnético. Este equipo, casi de 47 toneladas, 47 toneladas de peso, este resonador, con un gradiente de 80-400. Lo importante de saber de la importancia de tener cada vez magnetos de mayor teslaje es saber que tiene muchas cosas a favor y también muchas cosas en contra, que a través de los años las distintas empresas tuvo que trabajar para ir solucionando los distintos problemas que se suscitan cuando uno aumenta el teslaje para realizar estudios en seres humanos. Un clásico ejemplo es la frecuencia. En un 3 Tesla, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, de 128 MHz, fíjense un 7 Tesla, 300 MHz, un 9.4 de 400 MHz. Cómo va aumentando la frecuencia en forma lineal con el teslaje. Este que les presento acá es un esquema del primer resonador de 7 Tesla en América Latina, que se instaló en la Universidad de Sao Paulo. Fíjense que es un resonador de 7 Tesla, también de la marca Siemens, blindaje, obviamente techo, piso y las 4 paredes, tanto de blindaje de cobre por la radiofrecuencia y de silicio por el blindaje magnético. Esto es toda la estructura de diseño de la instalación, porque se colocó en un subsuelo para utilizar mediante un laboratorio para obtener imágenes en una sala de autopsia de la mayor morgue existente en Latinoamérica, que se encuentra en el estado de São Paulo, Brasil. Y acá tienen imágenes de cómo se fue desarrollando el proyecto y la instalación del mismo, con esta frase que explica un poco lo que se buscaba en la investigación. La muerte explica la vida, es decir, todos los estudios de investigación mediante estudios de cuerpos que estaban en la morgue para saber por qué fue su muerte, y a partir de ahí poder estudiarlos para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno habla de teslaje, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tenerlo?
Una de las ventajas es la mayor relación señal-ruido, que nos va a permitir tener mejor resolución espacial o mayor velocidad de adquisición o mayor detalle anatómico, poder hacer estudios de resonancia de distintos átomos, como el fósforo, como el sodio, mayor resolución espectral y mayor susceptibilidad magnética, que nos sirve, por ejemplo, para todo lo que es tractografía o tensor de difusión. Dentro de lo que uno dice ventajas y desventajas, depende cómo se lo mire y para qué se utilice, a medida que aumenta el teslaje, hay un aumento del tiempo de relajación T1. A medida que aumenta el teslaje, hay una disminución del tiempo de relajación T2, lo mismo que hay una disminución del tiempo de relajación T2 estrella, y hay una mayor cantidad de artefactos en líquido cefalorraquídeo o flujo sanguíneo, como también tengo la posibilidad de utilizarlos a favor. Las desventajas, obviamente, que a medida que yo aumento el campo magnético, en un equipo de tan importante y de tal magnitud, es el aumento de las inhomogeneidades del campo magnético, el aumento de las inhomogeneidades del campo de radiofrecuencia y el aumento del SAR, es decir, de la cantidad de radiofrecuencia depositada en el tejido del paciente. Con respecto a la relación señal-ruido, acá tenemos un ejemplo. En una secuencia de densidad protónica SPACE, a 3 Tesla, a 7 Tesla, en una secuencia rápida, a unas 7 Tesla en alta resolución. Fíjense la diferencia, cómo se observa el cuerno posterior de este menisco en cada uno de estas imágenes. En el 3 Tesla, en el 7 Tesla una imagen normal y en un 7 Tesla con una imagen de alta resolución. Lo mismo pasa con estas imágenes de axial de columna cervical. En un 3 Tesla con corte de 0,5, en un 7 Tesla con corte de 0,5 y en un 7 Tesla con corte de 0,3. Fíjense la H de la sustancia gris y la sustancia blanca, cómo se diferencia una de otra gracias a la alta resolución que tiene y que nos permite los resonadores de ultra alto campo. El SAR sabemos que aumenta con el aumento de la intensidad del campo magnético. Esto es, obviamente, también tenemos un aumento de la frecuencia, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Hay el aumento del ángulo de excitación, la medida del paciente y el ciclo de trabajo. Ese SAR, como ustedes saben, que es la tasa de absorción específica, va a aumentar con el teslaje. Esto es, obviamente, a mayor teslaje, mayor frecuencia. El ángulo de excitación, si utilizamos ángulo de 180 o menores. El paciente, cuál es el peso del paciente y la altura. Y el ciclo de trabajo de los gradientes. Lo que primero se observaba ya en equipo de 3 Tesla era la falta de uniformidad de señal con respecto a la radiofrecuencia. Entonces, eso es un problema que ya se observaba en los 3 Tesla, que las empresas tuvieron que ir solucionando. ¿De qué manera? Pasando de transmisiones en paralelo a transmisiones a bobinas de multitransmisión para poder homogeneizar la radiofrecuencia. De esta manera, las ondas de transmisión tenían una fuente en sentido contrario para cancelar estas ondas parásitas y obtener una imagen uniforme. Lo mismo pasaba con el calentamiento en ciertos puntos del paciente, del cuerpo del paciente, producto de estas inhomogeneidades de radiofrecuencia, que gracias a la multitransmisión se produjo una uniformidad de la radiofrecuencia, determinando que no haya puntos calientes en el cuerpo del paciente. De esta manera, estos efectos dieléctricos se han superado en su gran mayoría.
Así que hoy en día, gracias a los cambios tecnológicos producidos tanto a nivel de las bobinas de transmisión como de la bobina de recepción, se ha logrado una homogeneidad lo suficientemente buena como para tener imágenes de calidad. Esta radiofrecuencia dijimos que aumentaba con la intensidad del campo magnético y cuando más alta es la radiofrecuencia, menor es la longitud de onda. Para un Tesla y medio la longitud de onda es de aproximadamente 47 centímetros y para un Tesla de 23 centímetros. Por eso a partir de 3 Tesla empezaron a verse los efectos dieléctricos, porque un paciente en una medición anteroposterior, generalmente un paciente, aunque pese 70, 75 kilos, en la zona abdominal puede llegar a superar los 23 centímetros de espesor, lo que hace que la longitud de onda interaccione con el cuerpo del paciente, produciendo inhomogeneidad del campo de radiofrecuencia. Imagínense que si yo tengo un 7 Tesla, en vez de ser 23 centímetros la longitud de onda, estaríamos en aproximadamente 12 centímetros, lo cual no habría ningún estudio de todos los que realizamos comúnmente en resonancia magnética en la cual no haya interacción de las ondas de radiofrecuencia con el cuerpo o parte del cuerpo del paciente. Ejemplos de lo que es convencional y multitransmisión. Fíjense que en esta ascitis de abdominal, en el centro se produce un oscurecimiento de la imagen, producto de la interacción de las ondas parásitas, que con la multitransmisión se supera. Los mismos estos focos más oscuros en las imágenes convencionales, que no se observan en la multitransmisión con una homogeneidad mucho más exacta de la radiofrecuencia. En este abdomen pasa exactamente lo mismo que no sucede con la multitransmisión. Dijimos también que a medida que aumenta el campo magnético, aumentan los tiempos de relajación T1 de los tejidos. Y si aumenta el tiempo de relajación T1 de los tejidos, en las secuencias ponderadas en T1 hay una disminución del contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris, también con una disminución de la relación señal-ruido. Entonces, si nosotros utilizáramos convencionalmente las mismas secuencias que utilizamos antiguamente para el Tesla y medio, veríamos en una imagen de abdominal axial, como es un Tesla y medio, como en el 3 Tesla vemos una imagen más gris, sin grandes diferencias de contraste entre lo que es la grasa y el resto de los tejidos de los distintos órganos. Lo mismo pasaba con el clásico T1 del cerebro, donde nosotros habitualmente utilizamos tiempo de repetición menores a 650 milisegundos para un Tesla y medio, pero en el 3 Tesla, si utilizamos el mismo TR, la imagen es completamente gris. Entonces, una de las opciones era aumentar los tiempos de repetición en los T1 y bajando el ángulo de inclinación para compensar que la imagen, en vez de ser tan gris, sea más contrastada. Eso es, por un lado, que quizás uno dice, bueno, esto es un inconveniente, pero lo bueno de este aumento de los tiempos de relajación T1 es que es mucho mejor para las imágenes con contraste. ¿Por qué? Porque al haber una disminución de todo el background por el aumento de los tiempos de relajación T1, cuando yo inyecto gadolínio y hay una zona patológica, se ve con mayor diferenciación de contraste que los que se puede ver en un Tesla y medio. Una de las formas que utilizamos habitualmente, si no queremos aumentar el tiempo de repetición por ejemplo, a 800, es utilizar secuencias T1 tipo IR, donde sí mantenemos una muy buena
diferenciación de contraste entre sustancia blanca y sustancia gris. Lo mismo pasa con todos los estudios vasculares, porque al tener un background mucho más gris, con menos cantidad de medio de contraste obtenemos mejor diferenciación de contraste entre la parte vascular y el tejido circundante. Otra de las cosas que pasa cuando aumenta el teslaje es que aumenta el desplazamiento químico. Lo malo sería que el aumento de desplazamiento químico nos produce mayor cantidad de artefactos porque va a haber un mayor desplazamiento en píxel entre la grasa y el agua. Pero por otro lado, el mayor desplazamiento químico nos beneficia en ver en una espectroscopía mayor separación entre los picos metabólicos y mayor aumento de esos picos por mayor señal gracias al aumento del teslaje. Entonces, esta es una espectroscopía en un 4 Tesla y una espectroscopía en 9.4 Tesla. En el ejemplo superior, en un 4 Tesla, fíjense la diferencia entre estos dos picos, podríamos decir, entre el agua y la grasa, y la diferencia que hay en partes por millón entre el agua y la grasa en un 9.4 Tesla. Lo mismo sucede si realmente hacemos un espectro donde tenemos mayor cantidad de metabolitos observables en 9.4 Tesla y mayor separación entre ellos, pudiendo diferenciarlos bien unos de otros. Esta susceptibilidad magnética, aumentada por la intensidad del campo magnético, mejora también la detección de todos esos procesos hemorrágicos por la disminución del T2 estrella. Mejora la detección de metabolitos, mejora la detección de las áreas activas cuando hacemos activación cortical, como también nos permite mejorar todo lo que es tractografía porque mejora el tensor de difusión. Acá tenemos una imagen anatómica de un 7 Tesla entre un T1, un T2 y una imagen de susceptibilidad magnética de los núcleos rojos del tronco. Fíjense el T1, fíjense el T2 y el SWI, la mejor diferenciación que se pueden observar porque es mucho más sensible a más teslaje. Lo mismo podemos decir del tensor de difusión y posteriormente de la tractografía. Al tener más señal, mayor resolución, vamos a obtener mayor sensibilidad, mejores imágenes. Lo mismo si queremos utilizar el mismo magneto de alto teslaje para observar otros átomos como el sodio, como el fósforo, etc., o el carbono. Este es un ejemplo de aquel 9.4 Tesla que les indiqué al principio en la Universidad de Illinois, Chicago. Fíjense que tiene un túnel de 80 centímetros de diámetro y 9.4 Tesla que son diseñados para estudios de investigación a nivel de seres humanos. Este es otro en la Universidad de Minnesota de 10.5 Tesla, con un diámetro de túnel de 88 centímetros, pesa 110 toneladas, con gradientes 70-200. Y este es el que les comenté del 11.74 Tesla, que pesa 150 toneladas, de 4 metros de longitud, donde ingresa el paciente voluntario para hacer los estudios correspondientes, tiene una homogeneidad de 22 centímetros, pero tiene una resolución de 0.1 milímetro, equivalente a la observación de una zona de 1000 neuronas. Fíjense que esto es 11.7 Tesla y uno se pregunta a dónde pensamos llegar o cuál es el objetivo o el sueño que tendrán los distintos científicos. Ahora, si todo eso es posible es porque anteriormente hubo otra gente que comenzó a estudiar
con ultra alto campo, obviamente en todo aquello que no corresponde a los seres humanos, es decir, en animales, sea ratas, ratones u otros tipos, o tubos de ensayos primero para poder determinar un cierto material, los componentes que lo formaban. Entonces podemos decir, por ejemplo, que acá tenemos un 16.4 Tesla de, fíjense el túnel, es un túnel muy chiquito porque no es para seres humanos, sino es para pequeños roedores para poder hacer estudios correspondientes de investigación. Acá tiene uno muy moderno de 9.4 Tesla, que son espectrómetros dedicados al estudio de pequeños animales, donde está ubicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 9.4 Tesla, y se diseñan antenas específicas para ratones o ratas. Este es un estudio del cerebro de una rata de una resolución de 60 micrones en este 9.4 Tesla. Primer resonancia de rata en el mundo con bobinas criogénicas. Y acá tiene otro estudio de un 11.7 Tesla, un Bruker Spin, del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, fíjense, y en un estudio de cerebro. Y acá tienen un tensor de difusión y un estudio cardíaco, un estudio abdominal de este resonador, donde hay bobinas dedicadas. Fíjense que son bobinas criogénicas específicas, donde pueden ver bobinas para hacer cerebro, para estudios neurales, o bobinas como esta para estudios cardíacos. Es decir, que los científicos primero comienzan con espectrómetros de ultra alto campo, primero con tubos de ensayo, después con pequeños animales, y después de hacer y pasar las distintas etapas de investigación, se pasa a resonadores de túnel para poder ingresar a seres humanos voluntarios. Y esto, para ir cerrando, es un 24 Tesla, que en ese momento era el campo magnético más potente del mundo, logrado con un superconductor de alta temperatura. Quiere decir que nosotros utilizamos superconductor, que es el niobio titanio, que tiene que estar a 4 grados Kelvin, si no, no hay superconductividad. Lograron otra posibilidad de superconductor, que no necesita estar en temperaturas de criógeno, de 5 metros de altura, pesa 15 toneladas y tiene 1000 megahercios de radiofrecuencia. Y esto es lo último, se los dejo porque esto es reciente, un espectrómetro de 45 toneladas desarrollado en China. Fíjense que dice, es más de 1 millón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, tiene un diámetro de 33 milímetros. Por eso dice que es similar al tamaño de una moneda, y es el campo magnético de estado estacionario más alto que pueda soportar hoy en día la investigación científica en el mundo. Es decir, que lo que les dejo como reflexión es que para nosotros llegar hoy en día a utilizar de forma habitual equipos de 1,5 y 3 Tesla, y para los que hoy en día tienen suerte porque ya hay muchos equipos de 7 Tesla, primero hubo que pasar por muchas etapas. No se olviden que desde el descubrimiento del fenómeno de la resonancia magnética en 1945, para llegar a la primera imagen clínica de seres humanos a 1980, pasaron muchísimos años. Todos esos años que tuvieron que pasar fueron desarrollados mediante espectrómetros de distinto teslaje
por físicos, bioquímicos, químicos y científicos para, luego de hacer las investigaciones correspondientes, permitir el desarrollo de un resonador clínico como fue el de 3 Tesla. Hoy ya tenemos el de 7, pero fíjense lo que le mostré. ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el objetivo final? ¿Hasta dónde se podrá llegar clínicamente para el estudio de un ser humano? ¿Hasta cuándo o hasta qué teslaje y radiofrecuencia un ser humano podrá soportar para poder seguir investigando hasta poder ver con una resolución celular y no como ahora que tenemos 1000 neuronas como máxima resolución a nivel mundial? Bueno, les dejo esta inquietud, seguramente como me pasa a mí y como le debe pasar a muchos de ustedes hoy en día, la resonancia tiene mucho, mucho, mucho para crecer y no hay edad en la cual uno pueda decir, acá dejo de leer, de estudiar o de aprender. Les mando un abrazo, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos ustedes que se han tomado un tiempo para escuchar.